A propósito de la resolución del Tribunal Electoral en favor de Enrique Peña Nieto. A ver, síguele por favor porque tengo una llamada. Así es, bueno, ya como se esperaba, prácticamente se había anunciado desde hace semanas, cuando el tribunal fue dando pequeños datos, fue dando información en el sentido de que se anulaba o se sobreseía acusaciones graves en contra del entonces candidato Enrique Peña Nieto, y se fueron desechando una por una. Ayer finalmente, y en un evento que se transmitió en vivo, por cierto, por televisión de cable, los magistrados, los miembros del tribunal, dijeron por qué se había dictaminado, y el dictamen es que no se encontraron argumentos suficientes para que la elección, ni siquiera fuera anulada, sino que no se aplicaran sanciones ni siquiera considerables. Esto tiene, por supuesto, muchísimas lecturas. Quien estaba a favor de la impugnación evidentemente va a mostrar y va a tener una opinión negativa, va a mostrar malestar. Quienes estaban en contra de todo este serie de acusaciones, de todo este conflicto, avalarán el dictamen del tribunal, y la gente, que la mayoría de los que tenían una opinión ahorita, que simplemente estábamos esperando o que estaban esperando el dictamen, esto le da cierta certidumbre ya al panorama nacional. Presumimos que ya no va a haber tanto ruido, y sin embargo ayer, durante esta sesión del tribunal, cientos, si no es que miles de manifestantes allá en el DF se plantaron y empezaron a avanzar, con lo cual tiraron vallas, esas vallas que coloca la autoridad policíaca para contener a las muchedumbres, y luego se lanzaron piedras en contra de los antimotines. Había también cientos de policías antimotines en lo que fue la primera muestra de grupos muy radicalizados que van a protestar. Va a haber seguramente protestas. Usted recuerda que hace unos días el mismo movimiento que encabeza López Obrador había denunciado, y voceros del PRD y de la izquierda habían dicho que ellos no iban a apoyar movilizaciones, que no iba a haber reacciones sociales. De alguna manera se lavaron las manos antes, porque ellos sabían que iba a haber movilizaciones, y que yo no descarto que las movilizaciones estén orquestadas desde López Obrador. Sin embargo, yo creo que es una expresión que se esperaba también. Yo creo que las movilizaciones eran predecibles. Este dictamen ha causado controversia, la verdad. Vamos a analizar cada uno de los posibles escenarios que se van a dar. La verdad es que hubo reacciones desde ayer mismo a nivel nacional, a nivel local. Le voy a comentar algunas que se dieron aquí en Chihuahua. Empiezo contextualizando, leyendo la nota del dictamen, ¿no?, que emitió el Tribunal Electoral Federal en torno a la petición de nulidad del movimiento progresista. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró totalmente infundado el juicio de nulidad contra la elección presidencial presentado por el movimiento progresista, que no logró acreditar ni una sola de sus 10 denuncias, por lo que el tribunal, por unanimidad, esto significa todos sus miembros, validó la elección, y en breve hará la declaratoria oficial. El movimiento progresista pretendió, con afirmaciones subjetivas, abstractas y dogmáticas, anular la elección presidencial. Sin embargo, las violaciones constitucionales no solo se deben denunciar, se deben probar, y no aportó pruebas suficientes en ninguno de los agravios. Esto es lo que se dijo en el dictamen. El secretario general de Acuerdos del tribunal, Marco Antonio Zavala, que fue quien leyó el dictamen, aseguró que en lo que se refiere a la cobertura supuestamente tendenciosa por parte de la Organización Editorial Mexicana de la OEM hacia el candidato Enrique Peña Nieto, y estoy leyendo una nota, por cierto, de un periódico de la OEM, del Heraldo, hacia el candidato Enrique Peña Nieto, en la sentencia se sostiene que se trata de líneas editoriales o noticiosas que no son reprochables, toda vez que las mismas están sujetas a un control social por parte de la opinión pública
así como a políticas de autorregulación y a la sujeción de códigos éticos. El movimiento progresista vertió una serie de agravios relacionados con los siguientes hechos que desde su punto de vista afectan la equidad. 1. La supuesta promoción personal y propaganda encubierta por parte del Grupo Televisa. 2. Propaganda encubierta por Grupo Fórmula. 3. Cobertura tendenciosa en la OEM. 4. Cobertura excesiva en la revista Quién. 5. Existencia de sesgo informativo según el monitoreo de noticieros realizado por la UNAM. 6. Falta de cobertura de las protestas estudiantiles en la Ibero. 7. La falta de monitoreo de las barras de opinión por parte de la autoridad. 8. Desequilibrio informativo que afectó el resultado de la votación. 9. Situación de los medios de comunicación y la libertad de expresión en México. Y 10. Falta de reglamentación del derecho de réplica. El ministro Zavala dijo que la sentencia presentada por la Comisión Calificadora integrada por los magistrados Carrasco Díaz, Galán Rivera, Nava Gomar consideró que el concepto de propaganda utilitaria en la legislación electoral no limita para que los partidos o coaliciones hagan uso de recursos para este tipo de propaganda siempre y cuando no se ejerza algún tipo de restricción, por ejemplo, que se condicione su entrega, lo que no se dio. La coalición quejosa dijo que hubo sondeos simulados que no cumplieron con la metodología rigurosa y considera que fueron pagadas y por tanto son fuentes de financiamiento irregular, que existió uso indebido de encuestas que llevó a la inducción del voto al haber siempre favorecido al priista, Enrique Peña Nieto. En el Tribunal Electoral se analizó que la finalidad de las encuestas es conseguir una muestra respecto a la intención del voto, que existe coincidencia de las distintas casas encuestadoras respecto a los resultados y no deben ser equiparados como predicciones del futuro. No basta la mera afirmación de que están manipuladas porque no se acercaron a los resultados de la elección. Hasta ahí la nota sobre el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que valida la elección y que hará la declaratoria oficial de pues el triunfo de Enrique Peña Nieto. Hay otras informaciones que iremos comentando en el transcurso de este espacio relacionadas con este mismo tema. Bueno, yo creo que sí hubo inequidad en el manejo de la información, y el IOM es un ejemplo clarísimo de una cadena periodística que se dedicó en todo momento y en cuerpo y alma a apuntalar la candidatura de Peña Nieto. Eso es indudable, es innegable. O sea, aquí el asunto es que la evidencia está publicada. El día que durante la campaña había dos notas importantes en la sección local del Heraldo y en la nacional, y en ambas venía como cabeza principal y había 8 columnas la información que tenía que ver con el candidato del PRI. Y luego después ya los candidatos restantes iban a interiores, ahí guardaditos en un espacio reducido. Que eso también lo hicieron otros medios de comunicación, yo creo que es indudable, Pero también es cierto que así como hubo medios que se pronunciaron totalmente a favor de Enrique Peña Nieto, hubo medios que lo criticaron de manera durísima y que se posicionaron también a favor del candidato de la izquierda, como fue La Jornada, como fue de alguna manera Reforma, que también estuvo golpeando constantemente el candidato del PRI, y otros medios más, revistas, etcétera, que por simpatías editoriales siempre han estado del lado de la izquierda. Entonces, no, y lo que no se vale es que haya tanto ruido en este tema, cuando la verdad es que en México suele haber un posicionamiento político por parte de medios de comunicación. Ahora, que la práctica sea detestable, yo creo que sí es, Yo creo que un medio de comunicación tiene que mantenerse absolutamente neutral en una elección, pero bueno, tampoco es ilegal. Aquí estamos hablando de legalidad o de, tú lo mencionaste. No, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que todas las discusiones, por lo menos todas las que yo he escuchado hasta el momento y en las que he participado, se enfilan hacia la misma dirección en lo que es legal y lo que es legítimo, ¿no? Que no es lo mismo. Y bueno, pues escuchaba yo en una mesa de debates de políticos y periodistas, analistas políticos, otra vez esa máxima de que cuando estés en la disyuntiva, ante la disyuntiva de escoger entre la ley y la justicia, no dudes,
opta por la justicia, Ajá. aplicándola al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tenía ante sí el hecho histórico de validar la elección. Y digo que no se aplica porque forman parte de una institución creada por los mismos partidos a partir de una ley electoral y bueno, pues la materia sobre la que iban a trabajar o el sedazo por el que iban a pasar las denuncias del movimiento progresista, ese sedazo se llama ley. Y no tenían otro instrumento para trabajar más que esa ley, que es la ley que construyeron y aprobaron los propios partidos que impugnaron o que pedían la invalidación de la elección. Entonces no se aplica. Hubo quien dijo que podrían haber ido un poco más allá. Nos está comentando ahorita compañero Eric Hinojos que Monreal los llamó burros a los ministros del tribunal. Bueno, se les puede llamar de muchas formas, se les puede calificar de muchas formas. Hay quien dice que podrían haber ido más allá, que de acuerdo, que tenían que atenerse a la ley, pero que podrían haber hecho un extrañamiento o un posicionamiento público en el sentido de que pues de que hubo irregularidades que ellos no pueden Yo sí pienso, la verdad, que este dictamen se da en apego a la ley, o sea, se cuidó el aspecto legal, pero no le otorga la legitimidad, ¿eh? Una cosa es que sea en apego a la ley, otra cosa es que sea legítimo, que tenga legitimidad ante la ciudadanía. Yo creo que debieron ir más lejos, la verdad es que sí. Y yo creo que de alguna manera la camisa de fuerza que le pusieron los partidos al tribunal también tiene que ver con todo lo que estamos hablando. El tribunal se apegó estrictamente a la ley en materia electoral. Considera que no hubo elementos. A mí me llama la atención varios comentarios. Eso de que fue legal y sin mancha, a mí me parece preocupante. Yo creo que está limitado el tribunal, legalmente está limitado para ir a fondo en un tema en donde sí hubo irregularidades, que se van a desechar por lo pronto, no son objeto, porque una parte del dictamen dice no es competencia del tribunal, checar los dineros de la campaña, no es competencia del tribunal, etcétera. Entonces lavaron las manos, se dejaron pasar también el toro. Bueno, mira, lo que pasa es que y lo dijeron con toda claridad, al Tribunal Electoral no le tocó calificar la elección. El Tribunal Electoral lo único que estaba haciendo era resolver el juicio de invalidez que presentó el movimiento progresista con 10 puntos que acabo de leer, y lo desechó. Dijo que no había sustento. La elección ya fue calificada por el IFE y el resultado fue aceptado tácitamente por el movimiento progresista. Lo que no aceptan, pero le corresponde al IFE, no al tribunal. Entonces el tribunal lo único que hizo pues fue desempeñar su papel, un papel muy ingrato a lo mejor, muy bien pagado para los ministros, pero muy ingrato porque los que quedan mal ante el pueblo mexicano que estaban cuestionando la elección pues son ellos, ¿no? Bueno, yo creo, es un tema complicado. Yo creo que aquí la pregunta que tendría que hacerse el PRI, y se me está ocurriendo ahorita, Héctor, es si era necesario que utilizaran esos caminos tortuosos y chuecos de la entrega de tarjetas de Soriana, de utilizar amones, o sea, esas friquiñuelas del pasado que queremos dejar todo, que queremos que los partidos dejen atrás, si era necesario. O sea, ganó con un margen increíblemente grande, creo yo, para como estaban dadas las cosas, para como se veían antes de la jornada electoral. Y yo creo que tal vez ni siquiera hubiera necesitado, fíjate, utilizar, hubiera podido llegar limpio y no estaremos metidos en este brete. Bueno, eso no lo sabemos, esa es una posibilidad, ¿verdad? Yo lo que creo es que el tribunal se dedicó a proteger las instituciones. O sea, esta elección, el resumen que yo puedo hacer es que el gobierno federal protegió las instituciones, o sea,
permitió que los tribunales, que el IFE dieran dictámenes en un sentido o en otro. Hubo una protección a las instituciones por parte del IFE, etcétera. Tiene mucha razón, en eso no hay duda, ¿no? Todo el mundo cerró filas en torno a las instituciones. Bueno, y bueno, pues para los no partidos, promover la ingobernabilidad. Los mismos partidos políticos protegieron las instituciones, el PRI, el PAN. El PAN ahora hay voces que están diciendo que es fraude, están gritando, cuando en su momento fueron tibios y no dijeron mucho más allá. La verdad es que todo el mundo se dedicó a proteger las instituciones porque la única opción que le quedaba a las instituciones y al pueblo mexicano era una que no podíamos tomar, la verdad. Sí, la vía de la violencia, ¿no? Es que es la única alternativa que se tenía. O sea, o te ibas a fondo a revisar una elección en donde hubo gravísimas irregularidades, no solo por parte del PRI, hay que dejarlo claro, la izquierda, el equipo de López Obrador, el mismo López Obrador cometió toda una serie de tropelías. El gobierno del Distrito Federal con Marcelo Ebrard cometió toda una serie de tropelías. En estados, en municipios, en todos lados se dio este increíble manejo sucio de dineros, de apoyos y demás. Entonces, si no vamos al fondo es porque la única opción que podríamos utilizar es la que le tenemos miedo, la que no podemos utilizar. Es como cuando la crisis de los cohetes nucleares en Cuba, ¿no? En el 63, cuando los militares norteamericanos urgían a Kennedy y decían, ¿sabe qué? Tenemos que atacar, tenemos que destruir los cohetes que están apenas instalándose en Cuba. Kennedy les decía, oiga, ¿y usted cree que si le matamos soldados a la Unión Soviética, cómo va a responder? Y le dijo un general al presidente Kennedy, dijo, no van a hacer absolutamente nada. Le dice Kennedy, ¿está usted loco? ¿Cómo que no van a hacer nada? Dijo, no. Dijo, porque la única opción que tienen, que sería disparar cohetes nucleares en contra de Estados Unidos, dijo, es una opción que no pueden tomar. Entonces, de alguna manera es un símil. La única opción que proponía la izquierda es una a la que los mexicanos le tenemos miedo, y que sería ya directamente optar por la violencia, por un movimiento armado, y esa es la única opción que no podemos tomar.